Amigos, ha llegado el momento de recibir en este espacio al diputado de la provincia, bueno, del Distrito Nacional, Tobías Crespo. Él está con nosotros, representante de la circunscripción 2 de esta capital. Bienvenido. Buenos Buenos días, días, Tobías. Cristian. Buenos días, ¿Cómo le Loreni y amanece? Gilbert Aquí también y está a todos. como una cerveza bien fría, vestida de Sí, blanco. Usted está sí. vestidito de blanco hoy. Amanecemos con mucha agua y vestido acá de blanco para ir después de este programa a cumplir con nuestro rol en el Congreso Nacional, que estamos convocados hoy al 158 aniversario de la restauración, a lo que es el establecimiento del bufete directivo de ambas cámaras, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Y nada, presto a responder las preguntas y las inquietudes de ustedes. Empezamos con la agenda del día. Ya tú acabas de decirlo del Congreso, pero me imagino que hay una agenda establecida para diferentes actos protocolares con el tema de la selección del bufete directivo de las cámaras y tal vez por la restauración hay algo, sobre todo sabiendo que hay una tormenta o una depresión tropical que azota el país. Ayer estuvo ¿Y por el cómo tú entiendes que va a ir la marcha de Botello el día de hoy? Sí, mire, nosotros precisamente sobre el tema de la tormenta Grace, estuvimos en el día de ayer en el COE visitando los diputados de la capital y regidores, nos acompañaron para ponernos a la orden y a la disposición. En el día de hoy, Loreni, con tanta agua, creo que lo que procede es únicamente el establecimiento Del lo que es bufete. de los bufetes directivos, porque va a caer mucha agua durante la madrugada de hoy y durante todo este día. Se espera una precipitación, o se esperaba, alrededor de 175 a 200 Milímetros. milímetros de agua, Ujú. que junto con la que cayó la semana pasada, va a saturar los suelos. Y aquí nosotros llamamos a toda la población, sobre todo los que están en áreas vulnerables, en montañas y eso, a cuidarse porque esa cantidad de agua va a provocar, aparte de inundaciones, también deslizamiento y derrumbe. Claro. ¿Cómo van los proyectos de ley? Sobre todo por el hecho de que se cayó o se dejó para la próxima legislatura que iniciaría mañana, o es hoy que empieza. Es hoy que Bueno, empieza. Empieza en el día de hoy, exacto. hoy se Hoy es que inicia la Este segunda arranca. día legislatura exacto. del año Ok, 2021. hoy se inicia la segunda legislatura del 2021. ¿Cuándo se supone que se vuelve a tocar el tema del código, sea en la Cámara de Diputados o en el Senado? ¿Cómo va eso? Porque a la gente la dejaron con una cantidad de desinformación y parecería que ustedes no hicieron correctamente su trabajo cuando pasaron la pieza No. Mira, aquí hubo una irresponsabilidad del partido de gobierno, y aquí lo digo de manera clara, el Partido Revolucionario Moderno. Al parecer no hay voluntad política de que haya código. Nosotros hemos trabajado esta iniciativa durante 20 años, esperábamos que el Senado ratificara, no sé qué más hay que estudiar porque parece que no vamos a graduar de doctorado en este código, y apelamos a que los senadores de la República, tal cual nosotros hicimos el trabajo, pues puedan darle a la sociedad del país un código penal. Es decir, nosotros no podemos, y la Fuerza del Pueblo votó de manera favorable y va a seguir votando porque haya código, independientemente de los temas que dividen a la población con derecho. Entendemos que el país está esperando, y la sociedad, sobre todo para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, que haya código. Hace 2 semanas, Lorena, y fue por vez primera que yo vi en la prensa discutiendo los temas fundamentales del código, es decir, las tres causales que al final se han convertido en dos, ¿verdad? Y algo que fue traído por las greñas últimamente, que fue un tema de discriminación, que se agregó finalmente, han impedido que tengamos código. Y sobre esa base nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. No se puede complacer a todos, hay derechos que hay que respetar, son derechos de minoría, tienen con toda razón sus derechos, pero también tienen que respetar el derecho de la mayoría. Y la mayoría queremos código. Entonces yo creo que las divergencias que pueda haber en el gobierno, en el Partido Revolucionario, en el Senado, en la Cámara de Diputados, deben ser subsanadas y que el país tenga código penal. Yo creo que eso es lo más importante. Y si hay algún sector que entiende que algún artículo, porque incluso son dos numerales lo de las causales del Ujú. artículo 110, y ahí hay más de 107 tipificaciones importantísimas, que vaya al Tribunal Constitucional, que vaya a las altas cortes. Para eso nosotros le pagamos a las altas cortes, para que si en algún momento nosotros los legisladores ponemos un artículo, un mandato que viola la Carta Magna, pues pueda ser, ya sea con el control difuso o el control concentrado, determinado por el Tribunal Constitucional y ya. Pero Tobías, ¿cuál ¿y es el tú proceso? Perdón, ¿cuál es el proceso ahora para el código? Y te lo digo porque yo estoy Perimió, en el aire. perimió
¿Vuelve a la Cámara o vuelve al Senado? No, quien lo introdujo, generalmente nosotros estilamos respetar la iniciativa de un legislador. Quien lo reintrodujo, reintroducirlo, va a tomar todo el trámite legislativo que establece en la Cámara, en el Senado también. Y entonces, desde el punto de vista del tiempo, la República Dominicana ha estado esperando. Y tú tienes que entender que aún se apruebe, es muy difícil que pueda entrar de inmediato. La última vez que lo aprobamos, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento de formación de las leyes, fue 2 años que se puso para su entrada en vigencia. Así que aún así nosotros estaríamos, pero si se aprueba ahora. ¿Afecta a alguien ese código de que se apruebe? Bueno, yo entiendo que afecta a sectores. Fuera de eso, hay artículos que penalizan la corrupción administrativa, la tipifican, hay el cúmulo de pena, hay artículos que tienen que ver con la violencia de género. Es decir, hay muchos temas ahí que pudieran estar afectando sectores. Lo importante es que la sociedad lo requiere, el Congreso debe actuar con responsabilidad y debemos ya darle al país el código de manera ya definitiva. Oye, veía ayer al presidente de tu partido y es presidente de la República, Leonel Fernández, hablar nuevamente sobre el tema de los pollos, el valor del pollo en el mercado. Y quizás él lo toma como ejemplo para equipararlo al tema de la canasta básica familiar. Me gustaría saber tu percepción sobre este primer año del gobierno de Luis Abinader, partiendo de lo que planteaba ayer el expresidente Fernández. Bueno, nosotros retomando la pregunta de Loreni y yendo al primer año, el Congreso precisamente se ha convertido en una oficina de financiamiento, de préstamos. De el banco favorito del gobierno es el... 300 millones de dólares semanales, 600 millones cada 2 semanas, 1.200 millones mensuales y durante un año, 13.000 millones de dólares ha tomado el Congreso Nacional y no ha dejado una impronta. Es decir, han justificado de que los préstamos venían del gobierno anterior, 7 de los 15 préstamos, y esa cantidad de endeudamiento va a permitir que nosotros caigamos en un default. Llevar la deuda desde el punto de vista del PIB de un 49 a un 72, y ese endeudamiento, si no tiene una calidad, porque nosotros no estamos opuestos a los préstamos, es decir, cuando se te caen los ingresos por la pandemia, por la crisis económica, tienes que buscar endeudamiento, pero porque los presupuestos en países como nosotros son deficitarios, pero ese endeudamiento no puede ser para instalar lámparas LED en los municipios, donde están los municipios, para poner vagones, que es el mantenimiento y la operatividad, para un programa de inocuidad en educación, para convertir, creo que 40 centros politécnicos y dar cursos en infotesis. Los endeudamientos es para que, basada en su calidad de ese financiamiento, el país pueda tener una rentabilidad, que reditúe algo al final y en definitiva. Que haya retorno. Sí, es decir, yo creo que en definitiva el Congreso en este año lo que se ha convertido es un ente para el financiamiento. Proyectos importantes que esperaba el país, no solamente el Loreni, el Código Penal se ha caído también. Es decir, ¿Qué más se ha caído? Que hay que... Bueno, el país tiene el Código Civil, el de procedimiento civil, la ley de ordenamiento territorial, la ley de extinción de dominio. Es decir, son muchos temas fuera de que se convierte en Congreso en una oficina de intermediación financiera para los préstamos. Es decir, yo creo que debemos cambiar. ¿Por esos préstamos? Por ninguno. ¿Ninguno? Por ninguno. Puedes ver las actas. ¿Tú eres disidente de todos esos préstamos? No, yo entiendo que deben tener lo que expliqué ahora. Lo que expliqué. Y lo he hecho siempre. No porque sea este gobierno, lo he hecho siempre, porque entiendo que los préstamos son necesarios, pero tienen que tener su retorno. Por ejemplo, el puerto de Manzanillo, uno que se solicitó en estos días. Pero es que el puerto de Manzanillo, mira, es que no justificamos. Yo pregunto, aquí se creó alianza público-privada. Nosotros construimos Punta Catalina con dinero del Estado, la van a privatizar. Se le dio 100 millones de dólares para el puerto de Manzanillo y se informó al país que el puerto de Manzanillo era una alianza público-privada. Va a invertir el dinero el Estado para que el sector privado, como tuvo con el peaje de las Américas y la autopista Santo Domingo-Samaná, entonces se estafe al país.
eso no es alianza Y público-privada. Montegrande, que hay un préstamo también que tiene que ver con Montegrande. Bueno, ya eso sí es una obra. Tú ves, si tú me dices una obra como Montegrande que va a llevar agua a toda una población del sur, es decir, ahí es donde entra sentido, tiene sentido el endeudamiento. Es decir, yo no estoy hablando de manera irresponsable. Irresponsables han sido los que lo criticaron en la oposición cuando estaban con guitarra y hoy con violín han metido 13,000 millones de dólares en un endeudamiento incansable. Y ahora hay otro de 300 millones de dólares que lo informó el presidente Leonel Fernández, que no está en el presupuesto. Los préstamos deben estar enunciados uno por uno porque hay una ley orgánica de presupuesto, una ley general de ingresos y gastos. 300 más 13 son 16. ¿Cómo ¿verdad? así? No. Es el gobierno que más dinero ha tomado en más tiempo. La costumbre, nosotros no hemos dígame, contado hasta ahí Caramba, ninguno. estoy llegando ahí. Entonces, respondiendo la pregunta, porque voy a conectar lo del endeudamiento Con los los pollos. precios, con los Con los pollos. pollos, sí, quiero saber. Aquí se advirtió desde muy temprano el tema de la fiebre porcina. Fue el Ministerio de Agricultura muy negligente y irresponsable con ese tema. Tenemos la pandemia por un lado, el dengue por otro. Entonces no se manejó bien lo de la fiebre porcina. Eso ha llevado a que el pollo pase a tener, y en algunos casos hasta un poco más. Mi hermano Manuel ayer fue al supermercado para abastecerse de la pandemia y entra entonces el agiotismo. Tuvo que pagar 135, no sé si fue que se agotaron, porque aparte de que los pollos han cogido el ala y han volado, están inaccesibles. Es decir, no, pero no relajando, la señora de nosotros fue al mercado el sábado y no encontró a las 9 de la mañana, no encontró pollo por ningún lado. Entonces es una situación de que no aparece, está caro, pero no solamente el pollo, ahora el pan que estaba a 5 pesos, ahora se vende en otro precio, 2 por 15. 2 por 15. 2 por 15, sí, aumentó el pan, aumentó el pollo, ha aumentado la canasta básica, tenemos un nivel de inflación que nunca se había tenido, pero también hay una serie de improvisaciones. Yo creo que fuera del interés y de la buena disposición que tenga el presidente Luis Abinader, presidente de la República, nosotros entendemos que no se ve una directriz, no se ve un plan de conducir a este país y hay mucha improvisación. El presidente está por un lado haciendo su trabajo y los ministros y los directores están por otro lado. Es como que no están entendiendo la partitura o es parte de un plan, entiendo yo, pero es preocupante porque cuando tú estás montado en un barco y por lo menos tú sabes que vas para el precipicio, tú sabes que vas para allá, o por lo menos entendemos que en esta situación tenemos, y aquí respondo a tu pregunta, a la esperanza que tiene el pueblo, que es la fuerza del pueblo, la esperanza verde, que en ese sentido, cuando un barco tú no sabes para dónde va y ni siquiera sabes dónde está montado, es preocupante. El pueblo necesita que sus líderes los guíen, lo orienten y le informen de manera adecuada cuáles son los planes, las políticas y los proyectos de 4 años de un mandato de gobierno por el cual se votó. Es mi gran preocupación y entendemos que a un año de gestión, desde el punto de vista de este gobierno, valorar el plan de vacunación que todos nos hemos puesto a la disposición, el Congreso le ha aprobado los préstamos, aquí se ha comprado más vacunas de la necesaria, el plan iba bien hasta que la honorable vicepresidenta entró el tema de la tercera dosis de manera diría yo inadvertida, pero también fuera de tiempo, y entonces creó un desánimo en la población que ha mermado el tema de la vacuna, porque hay que esperar investigaciones científicas, investigaciones médicas y documentación, la OMS. Sí, yo entiendo y te lo digo porque estoy metido en los barrios y nosotros apoyamos el plan de vacunación y el Distrito Nacional junto con Higüey, ¿verdad? La provincia de la Altagracia, pudo superar el 70% de la vacunación y hoy tenemos que no hay toque de queda y el libre tránsito está permitido. Es decir, en ese sentido, entendemos que ha sido uno de los logros. La economía ha empezado a movilizarse y es producto de que la apertura también se está dando, pero a un año de gobierno nosotros entendemos que las cosas que criticaban la están superando, es decir, muchas de las cosas que ellos criticaban en la prensa, la famosa guitarra se ha superado con el violín. Hay casos de corrupción que nosotros entendemos que se le debe dar el mismo tratamiento a los que se le ha dado del anterior gobierno, que no debe haber selectividad en ese ministerio público y en esa justicia independiente, y sobre todo que en los próximos 3 años de gobierno nosotros podamos ver un cambio de rumbo, porque a nadie le conviene que un gobierno fracase, porque quienes perdemos somos todos. Así es. Mira, rápidamente, porque tenemos el tiempo encima. Ayer vi que Puerto Plata se fue una gran parte de la dirigencia con la fuerza del pueblo,
Pero no vemos gente del comité político. ¿Qué pasa? No, y hay una lista dime, rodando ¿qué pasa? por ahí que ¿Eh? tiene como 30 o Sí. 40 personas Del Comité que Central, la mayoría. supuestamente sí iban a pasar del PLD a la Fuerza del Pueblo. Eso va a seguir avanzando porque faltan? ¿Cuántos diputados faltan todavía? Entonces van a vaciar nosotros, el PLD. no quiero decirte, pero al próximo año la Fuerza del Pueblo va a convertirse no solamente en el partido mayoritario desde el punto de vista de simpatía en la población, sino también en el Congreso Nacional. Cuando la Fuerza del Pueblo vaya avanzando su plan general de afiliación y de organización, que entonces entremos en el Congreso elector, nosotros vamos a tener una fuerza representativa. Y hacia el 2024, pues, ganar las elecciones con el presidente Leonel Fernández a la cabeza, desde el punto de vista de todo el trabajo que estamos haciendo. Vamos muy bien y creo que ha valido la pena todo el esfuerzo de este año. Excelente. Bueno, Tobías, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buena suerte en la instalación de los bufetes directivos. Quedaron A ver si temas el agua nos deja llegar. quedaron Te temas está esperando pendientes. Botello allá, ¿eh? Ahí está, Tobías Botello. Crespo, Con diputado de una la piedra y una Fuerza, botella. diputado de la Fuerza del Pueblo, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD y ya mañana, si Dios lo permite, a las 6 nos reencontramos en este mismo espacio por Telecentro. A la y gente que Telemicro se cuide, a la Internacional. gente que se Cuídense. cuide, que si no tiene que salir no salga, que hoy Manténgase es en casa. feriado, Sí. manténgase Quédate en casa. apliquen Mucho- este Y momento. mucho cuiden, chocolatico. Y sí, no, y los Yo, que están en hombre, zona, miércoles, yo se me olvidó el que traje de Julia. Hoy es los que lunes. están en zonas vulnerables también, que se cuiden No mucho. importa de esa verdad. lunes, beban, señores. Sí, así mismo. es. Hasta mañana.